Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con la clase de fotografía forense. En estos casos, de manera general, las partes de las que está constituida la cámara. Y el objetivo que vamos a ver el día de hoy. Ya habíamos visto que lo correspondiente a lo que era el diafragma. Y existen distintos tipos de diafragma. Los diafragmas regulables, consistentes en las minillas de metal o de plástico superpuestas, que cuando se separan por completo forman una abertura del mismo diámetro del objetivo. Y cuando se cierran, dejan un pequeño orificio detrás del centro del objetivo. Entre la máxima abertura y la mínima, la escala de diafragmas se corresponde con una clasificación numérica llamada f-stops, situadas en la cámara o en el objetivo. Los números de elementos más frecuentes son 22, 17, 11, 8, 5.6, 4, 3.5 y 2.8. Más adelante vamos a ver a qué nos referimos con esto de los Fs. También tenemos que ver qué es el obturador. Una otra parte importante de la secuencia fotográfica, de la fotografía, del componente de este es el obturador. El obturador es un dispositivo mecánico dotado con un muelle que solo deja pasar la luz a la cámara durante el intervalo de exposición. Entonces tenemos que el diafragma deja pasar la cantidad de luz dependiendo del diámetro del orificio que se encuentre, dependiendo del F. Y el obturador se refiere a velocidad o tiempo que deja pasar la luz. Pues este dispositivo, esta parte del dispositivo llamado obturador. La mayoría de las cámaras modernas poseen obturadores de diafragma o de plano focal. Algunas cámaras antiguas para aficionados utilizan el obturador de guillotina, que consiste en una pieza con bisagra que al disparar se abre y expone la película alrededor de un treintavo de segundo. Controla la cantidad de luz por tiempo y se representa con una B o V. Las velocidades son B, 1, un medio, un cuarto. Eso depende mucho del tipo de cámara. Un cuarto, un octavo, un quinceavo, un treintavo, y así consecutivamente hasta llegar a 1/4000. Y tenemos ahí para qué nos sirve la velocidad de obturación. La velocidad de obturación es el valor que determina el tiempo que el sensor estará recibiendo luz, o sea, el famoso tiempo de exposición. Este se mide en segundos y en fracciones de segundo. Cuanto más rápida sea la velocidad, menos tiempo llegará la luz al sensor. Cuando más lenta, es mayor el tiempo que se permite la entrada de luz a este, ¿no? Y tenemos que, a ver, según la velocidad de obturación, mientras más rápida sea, entre menor luz entre, capta las fotografías más definidas, o sea, impide o evita el movimiento. Supongamos que aquí está un ejemplo de un ciclista que va a alta velocidad, ¿no? Digamos que va en una carrera. Se toma una fotografía con una velocidad de obturación de 1, o si observan, entra el tiempo de exposición, es mucho mayor. Entonces, la imagen puede perder nitidez, y mientras menos sea, mientras más rápida sea la entrada de luz, mientras menos tiempo tenga de exposición, más definida se va a ver la imagen, aunque el objeto esté en movimiento. A eso se refiere la velocidad de obturación. Más adelante vamos a ver, cuando veamos el obturador, pues unas imágenes de qué es lo que se puede realizar con el obturador.
¿Para qué nos sirve? ¿Cuál es la practicidad de este? Composición del objetivo. Pues básicamente está compuesto de tres elementos, que es un conjunto de lentes, un mecanismo de enfoque y un mecanismo que regula la entrada de luz al diafragma. El diafragma. El conjunto de lentes de tipo UD y fluorita, que aquí podemos ver, lentes de fluorita y lentes UD, agrupadas entre sí nos permiten dirigir la luz al interior de la cámara y evitar las aberraciones cromáticas. Las aberraciones cromáticas es a lo que comúnmente se les conoce distorsiones de la fotografía. Entonces, para eso nos sirven este tipo de lentes que posee el objetivo. Esta se encuentra, recuerdan, dentro del objetivo. A estos lentes se les conoce como lentes de baja dispersión. Entonces, recuerden que los lentes tipo de y fluorita se les conoce como lentes de baja dispersión. Y aquí tenemos, pues, una imagen de cómo es que es la entrada de luz, el punto focal y por dónde tiene que pasar la luz y la imagen para llegar hasta el sensor. También poseemos lo que es el diafragma, que como ya lo manifestamos, pues el diafragma es un componente importante de la fotografía, ya que dependiendo de este, eh, se encuentra el acceso de luz. Recuerden que la diferencia entre el diafragma y el obturador, el diafragma va a permitir el ingreso de luz, la cantidad de ingreso de luz, dependiendo del diámetro de este, de cómo se encuentre. En cambio, el obturador lo que va a permitir el acceso de luz, pero va a permitirlo en tiempo. O sea, en ese se va a elegir el tiempo que se necesita o que se quiere que esté con luz el sensor, como dice acá. Entonces tenemos que el diafragma situado también en el objetivo es el mecanismo que regula la entrada de luz. Los valores del diafragma se representan con el número F y debemos tener en cuenta a menor número de F, más grande es la apertura del diafragma y viceversa, que lo que les decía que es directamente proporcional, es inversamente proporcional, que digan. ¿Por qué? Porque mientras más grande sea el número F, eh, la apertura va a cambiar. Digamos que a menor número F, más grande es la apertura. Y ahí tenemos unos ejemplos más adelante. El mecanismo de enfoque es el que hace posible el desplazamiento de los lentes y por lo tanto el enfoque de la imagen, acercando y alejando estas entre sí. En las cámaras reflex, el objetivo podemos controlarlo manualmente, pero viene con la opción de autoenfoque que es mucho más preciso que el ojo humano. Entonces, recuerden que tenemos también una parte que podría decirse que es automatizada, y se puede utilizar. Sin embargo, en las cámaras reflex están diseñadas para utilizarlas en mayor proporción de forma manual. ¿Por qué? Porque en sí la cámara, dependiendo de la luz del medio ambiente, dependiendo de lo que ella capte en sus sensores, va a elegir ciertas características, ya sea para una fotografía o para un video. Entonces, esto puede perjudicar al momento de tomar múltiples fotografías y que cambie, pues, básicamente la cantidad de luz que hay en el medio ambiente y la foto puede salir borrosa o puede salir oscura dependiendo de lo que capte el sensor. Entonces, por eso es importante utilizar las cámaras de este tipo en modo manual. También pueden utilizar las cámaras digitales sencillas en modo manual, no únicamente automático. Dentro del cuerpo, eh,
tenemos elementos fundamentales. Aquí nos referimos a la cámara. Los elementos fundamentales para el funcionamiento de una reflex son espejo principal, pantalla de enfoque, el pentaprisma, el visor y el sensor digital. Y aquí tenemos una imagen de todas las partes que posee, digamos, dentro del cuerpo. Tenemos aquí lo que es el lente, recuerden, que es el objetivo. Que el objetivo se va a encontrar el diafragma, que vamos a ver ahí, pues la cantidad de luz que queremos que ingrese a la cámara. Tenemos la pantalla de enfoque, el pentaprisma. Aquí tenemos el espejo que va a hacer que se refleje la luz hacia el pentaprisma y lo que se ve en el objetivo sea lo mismo que se observa en el visor. Tenemos el pentaprisma y el visor óptico. Y aquí podemos ver, cuando nos referimos, ya han escuchado continuamente que hablo lo referente al sensor. El sensor se encuentra en esta parte de la cámara, en el interior de esta, del cuerpo, dentro del cuerpo. El espejo principal, una vez que la luz ha pasado por el objetivo, lo primero que se encuentra en el cuerpo de la cámara es el espejo principal. Este espejo principal se encuentra delante del sensor con una inclinación de 45 grados y es el primer responsable de desviar la luz hacia la pantalla de enfoque y al pentaprisma. En el momento del disparo, este espejo gira poniéndose en horizontal y dejando pasar la luz directamente hacia el sensor, que captura la imagen de forma análoga a como lo hacían los antiguos carretes de negativos. Entonces, el que capta la luz y capta todas las imágenes sería el sensor. Aquí tenemos eh, eh, el espejo principal, que es el que tiene la movilidad que se dice ahí, como lo manifestaba, que eh, una vez que deja que ingrese la luz, lo primero que encuentra la cámara, la imagen, es el espejo, que tiene una inclinación, si lo pueden observar ahí, de 45 grados, y es el que desvía la luz hacia el pentaprisma, y al momento de hacer el disparo, de disparar para obtener la imagen, este gira poniéndose en horizontal y dejando pasar la luz hacia directamente al sensor, que captura la imagen de forma análoga a como hacían los antiguos carretes. Entonces, esto ya se refiere más a mecanismos modernos que a través de los cuales se capta la imagen. Pantalla de enfoque. Fundamentalmente es un vidrio esmerilado que nos permite verificar cuando el enfoque es correcto. Entonces, sabemos que la pantalla de enfoque se encuentra en la parte posterior de lo que es la cámara. En algunas cámaras es intercambiable, ya que en función al tipo de trabajo puede ser que nos convengan distintos tipos de pantalla que existen en el mercado. Entonces tenemos aquí lo que es la pantalla de enfoque y pues se ven las características y la fotografía. El pentaprisma de espejo. Una vez que la luz ha pasado la pantalla de enfoque, se encuentra con uno de los reyes del sistema reflex, el pentaprisma de espejos, y su función es redireccionar de nuevo la imagen hacia el visor y reposicionarla verticalmente. Esto es debido a que la imagen que nos proyecta el objetivo al interior del cuerpo está invertida, tanto vertical como horizontalmente. El espejo principal se encarga de recolectar verticalmente, pero aún nos queda hacerlo horizontalmente para que podamos verla correctamente a través del visor.
Entonces, el pentaprisma lo que hace es pues redireccionar parte de la imagen y que ésta se vea de manera formal y de manera nítida a lo que se aprecia en el objetivo. Recuerden que aquí tenemos una imagen y que el pentaprisma se localiza en esta zona o en esta región de la cámara y que va a trabajar en conjunto con el espejo para que lo que se observe sea lo mismo que se observa en el objetivo. El objetivo se encuentra en la parte frontal. Recuerden que las cámaras tipo reflex tienen los objetivos intercambiables. 4, tenemos el visor, que es la ventana por donde miramos y a la cual llega la imagen de la escena que queremos fotografiar. En el ocular, además de la lente fija, normalmente disponemos de pequeñas lentes para aumentar los detalles y corregir problemas de visión. Entonces, en este caso, tenemos que la parte, ya sabemos en dónde se encuentra el visor de la cámara. Y es por donde el fotógrafo observa la imagen a fotografiar. Ahora sí, entramos a una parte importante que también tienen que conocer de las cámaras fotográficas. En este caso es el obturador. El obturador es otra pieza fundamental, ya que es, junto a la abertura del diafragma, la que determina qué cantidad de luz pasa hasta el sensor. A través de la velocidad de obturación, que determina cuánto tiempo permanece abierto, las velocidades de obturación van desde 1 hasta 12.000, 1 sobre 12.000, que son velocidades muy bajas, hasta las exposiciones de varios minutos mediante el módulo BUL o módulo a voluntad de las cámaras. Eso ya les dije de manera continua que son a veces partes automatizadas. El obturador es el segundo regulador de luz, ya que permite controlar el tiempo que va a estar expuesto el sensor a la acción de la luz. Que como les dije, ¿por qué dice que es el segundo regulador de la luz? Porque el primero en donde se encuentra en el objetivo. ¿Y cuál es el primer regulador de luz? Es el diafragma, que recuerden que depende del número de Fs de la abertura, es la cantidad de luz que va a permitir que ingrese a la cámara, que ingrese al sensor, que ingrese a la pantalla. Su función es semejante a la del diafragma, regular la luz que va a alcanzar el sensor. Entonces, tenemos que la función de es similar a la que hace el diafragma, lo que les estaba diciendo, ya que regula la luz que va a alcanzar el sensor, pero mientras el diafragma controla la cantidad de luz mediante el diámetro de el obturador controla el tiempo que deja pasar dicha luz. Y aquí tenemos pues una imagen de lo que es el obturador. Dice, funciona como una cortinita, o una cortita, dice ahí, pero es cortina, que se abre y se cierra para bloquear el acceso de la luz mientras el diafragma permanece abierto. Entonces, este funciona como una especie de cortina que inmediatamente deja, abre o deja pasar la luz, dependiendo de la cantidad de tiempo que se le ponga. En las cámaras fotográficas, el obturador es sinónimo de velocidad y se mide en segundos. Entonces, por eso es que le dicen la velocidad de obturación. Su objetivo es cubrir con la velocidad de obturación que se le ordena. A mayor velocidad de obturación, más velocidad con la que el obturador se abre y se cierra. Menos luz llegará al sensor o película de la cámara. Por el contrario, a menor velocidad de obturación, menos velocidad con la que el obturador se abre y se cierra. Entonces, más luz llegará al sensor o a la película. Entonces, tenemos que a menor velocidad
Entonces, la cortinita se abre y se cierra mucho más rápido. Entonces, si se abre y se cierra mucho más rápido, eso quiere decir que la cantidad de luz que le llega al sensor es menor. Y en cambio, si se le da un tiempo de obturación más alto, la cantidad de luz que llegará al sensor será mayor. Y ahí tenemos lo que son las escalas de obturación. Esto les digo, siempre depende del tipo de cámara fotográfica. Sin embargo, este es el funcionamiento principal del obturador y hay una escala de velocidades de obturación que es de 1 segundo, medio segundo, un cuarto de segundo y así consecutivamente hasta 1/1000 segundos. Cada paso significa el doble o la mitad de luz. O sea, un quinceavo deja pasar el doble de luz que un treintavo y un sesentavo deja pasar la cuarta parte de luz que un quinceavo. Entonces, esto depende de el tiempo de obturación y se mide en segundos. Por eso el obturador va a permitir la entrada de luz, pero en cuestión de tiempo, que es muy diferente al diafragma. En condiciones de escasa iluminación, una manera de muchas posibles de conseguir que llegue la suficiente luz al sensor será disminuir la velocidad de obturación. Por ejemplo, en interiores, en atardeceres, en la noche, etcétera. O en el caso opuesto, cuando hay mucha luz, subiremos la velocidad de obturación para que no se nos queme la fotografía, o sea, que no salga muy oscura. Aquí tenemos una fotografía o una representación de una imagen en la cual se tomó con la misma cámara con la velocidad de obturación de 1 segundo. Pueden observar cómo se aprecia la imagen, cómo se aprecia lo que es el río principalmente. En cambio, con la velocidad de obturación de 1/180 segundos, o sea, se ve, pues la cantidad de luz que, que entra a la cámara, ¿no? Más que nada, entró mayor cantidad de luz por el tiempo de exposición que fue muy alto. En cambio, en esta, aunque es en el mismo lugar, a la misma hora, si se observan, se ve más oscura. ¿Por qué? Porque la cantidad de luz que le entró fue mucho menor. Sin embargo, o la velocidad fue mucho más rápida, la velocidad a la que se expuso el sensor fue mucho más rápida. Sin embargo, podemos ver la foto del río, se observa más definida los surcos de cómo va cayendo el agua en comparación con esta. Entonces, esta sería una característica que se puede realizar manejando las velocidades de obturación, pero eso depende de la cantidad de luz y de la abertura del diafragma para tener una buena fotografía. Entonces, en todas las cámaras tipo reflex tienen estas características estas variables que pueden manipularse. Y es cuestión, pues, del fotógrafo que juegue con las velocidades de obturación, juegue con las aberturas del diafragma para poder obtener una fotografía con buena nitidez y buena calidad. Y depende de qué es lo que requiera, ¿no? En este tenemos, una imagen de lo que se puede realizar con las velocidades de obturación. En esta no dice a qué velocidad de obturación o en qué escala se encuentra de velocidad de obturación, en qué parte. Sin embargo, si podemos observar y razonamos, fue un tiempo de exposición de la imagen muy, muy corto. La velocidad con la que se abrió y cerró el obturador fue muy rápida. ¿Por qué?
porque se consiguió fotografiar la imagen y observar todas las gotas y la línea de agua que se formó al momento que la mujer salió. Entonces, se congela la imagen, como dice ahí, congelar la imagen. Conseguimos que todos los elementos de la fotografía estén estáticos, o sea, inmóviles, y se consigue con velocidades muy altas, o sea, velocidades muy rápidas, de 1/500, 1/250. Como les digo, aquí la verdad es 1/180. Se observa inclusive más definida, pues, los surcos que van dejando caer el agua en comparación con la velocidad de un segundo. Entonces, en esta ocasión, también manipulando lo que es la velocidad de obturación, se logró obtener esta fotografía en la cual la imagen se ve congelada. También se puede utilizar para captar el movimiento o hacer una imagen como si fuera de alta velocidad. Algunos o todos los elementos de la foto no están perfectamente definidos. Dejan una escala a su paso, lo que da sensación de movimiento e incluso de velocidad. Se consigue con velocidades muy bajas, con velocidades bajas. Entonces, dependiendo de la cantidad de luz y si llevas alto movimiento, puedes manipular lo que es la velocidad de obturación para que nos dé esta sensación de movimiento, de como líneas definidas y que van rápido. Así como también, dependiendo, se puede obtener un efecto seda, que se consigue fotografiando agua en movimiento con una velocidad baja de obturación. Y así es como se observa aquí, efecto seda, que es también la primera fotografía. Si observan el agua, se ve con ese mismo efecto, pero esto depende de la velocidad de obturación y pues de la cantidad de luz que le dejes ingresar a la cámara. Es recomendable que en mano, para usar cámara en mano la velocidad sea de 1/60. Recordemos que estamos diciendo que es una velocidad de obturación y como se refiere a velocidades son en segundos. En adelante, ya que el cuerpo, aunque aparentemente está estático, hay que recordar que internamente nuestros órganos están en constante movimiento. Al usar velocidades más bajas, es necesario tener la cámara fija con apoyo de algún objeto o tripié en el caso de contar con este. De lo contrario, se corre el riesgo de que las imágenes queden movidas, o sea, salgan borrosas o lo que se conoce que están fuera de foco. Tenemos también lo que es, ¿qué es el ISO? Dice, en fotografía el ISO o sensibilidad ISO es la cantidad de luz que necesita nuestra cámara para hacer una fotografía. La vamos a dejar aquí, jóvenes. Estoy de guardia y me salió trabajo. Entonces, nos vemos el día de mañana. Voy a procurar darles la clase de Zoom. Pero si no, pues voy a tratar también de grabarles una clase como el día de hoy para que tengan mayor cantidad de información y no por ciertos tiempos o ciertos requerimientos que yo tenga por cuestiones laborales, pues no veamos tanto lo que es, no avancemos. Sin embargo, ahorita ya estamos viendo pues las partes de la cámara, a qué nos referimos con el ISO, que ya fue una tarea que se les dejó, que es el diafragma, que es la obturación, que es la velocidad de obturación y qué se puede hacer con esta. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos la próxima clase.